La palabra que hemos estado estudiando es la palabra dikaiosune. Esa palabra es del idioma griego, ¿ya? La dikaiosune es griego. Es griego, Okay. ¿ya? Esa palabra dikaiosune aparece cuando el Señor Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra dikaiosune es usada en el Antiguo Testamento para traducir varias palabras hebreas. La principal palabra hebrea que traducen es la palabra Sedek. Sedek se traduce a nuestro español como justicia. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el rey de Salem se llamaba Melquisedec en el Antiguo Testamento? Cuando Abraham da los diezmos al rey de Salem, ese rey es Melquisedec. Y Melqui significa rey, básicamente, y Sedec significa justicia, rey de justicia. ¿Ya? Pero no es en el sentido de justicia como vengativa. Eso lo cambia todo. Justicia en el sentido de la fidelidad que se establece a la relación. También lo he definido como fidelidad, la Sedec, justicia, y Kaiosune, como fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre para su gloria. La palabra clave para definir dikaiosune, el griego dikaiosune o el hebreo Sedek, es la palabra justicia. Ok, ¿cómo estoy diciendo? Para definir Sedek y dikaiosune, acá a nuestro español se traduce como justicia. Pero algunos traductores dicen que debió haberse traducido como rectitud, como lo hizo el inglés. El inglés no lo tradujo como justice. El inglés lo tradujo como righteousness. Rectitud. Rectitud. Rectitud quiere decir que todo debe de ser recto. Pero recto conforme a qué? A lo que Dios. A la palabra del a Señor. La palabra de Dios, a lo que Dios dice, a lo que Dios va. Más que rectitud debe ser en consonancia, coherencia o en paralelo con lo que Dios establece. O sea, si Dios dice que debemos caminar por esta línea, debemos caminar por esta línea y no apartarnos de la línea. Eso es rectitud. ¿Ya? Más que rectitud refiriéndose a la ley, es más que el carácter de Dios. Más allá de la ley. Tiene que ver con lo que Él es. Es un Dios de rectitud. Dios de Sedek. Si estoy hablando griego, dikaiosune. Y si estamos hablando inglés, righteousness. Pero si estamos hablando español, esa palabra debe haberse traducido como rectitud. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es su rectitud. Okay. ¿Ya? La forma en que Dios hace las cosas es conforme a su palabra. No se puede desdecir. Dios, cuando actúa, lo hace en coherencia con lo que Él ha dicho. No puede decir o hacer algo en contra de lo que Él ha dicho. Eso es rectitud. Entonces, también, como dije, Sedek, dikaiosune, cuando Dios dice: ustedes son míos, Él actúa en rectitud, cuidando de lo suyo, buscando la restauración de lo suyo, buscando la redención de lo suyo, buscando a lo suyo. Por eso el Señor Jesucristo dice: Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por sus ovejas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de siempre una justicia restaurativa, redentora, salvadora. ¿Ya? ¿Por qué? Pero no en el sentido de nuestra justicia occidental, sino en el sentido de que Él es fiel. La esencia de la justicia de Dios es su fidelidad. ¿Ya? Entonces, todo eso cambia en la mirada de cómo interpretamos la Escritura. Porque si entiendo que la justicia tiene que ver con la rectitud, con la fidelidad,
con la coherencia entre los dichos y los hechos, puedo entender que en el Evangelio lo que se revela es esa fidelidad, esa coherencia entre los dichos y los hechos. Lo que se revela es su justicia restaurativa, redentora, salvadora. ¿Ya? Hago énfasis de la palabra justicia restauradora porque para que se entienda que la justicia es eminentemente, esencialmente, lo que busca siempre es la restauración. ¿Ya? ¿Estamos? Siempre. Pero nosotros, por ejemplo, la justicia, cuando es la justicia, como el mundo lo entiende. Ajá. ¿Ya? Y pensamos que es tienes que, cuando, por ejemplo, cuando los juicios, ¿no? Uh-huh. Que están, el que le hicieron el daño dice, yo quiero justicia, pero porque aquel pague. Y el énfasis, y ahí tenemos que dejar bien claro algo. El sufrimiento del que me hizo daño, o la venganza en contra del que me está haciendo daño. Pero entonces, eso es venganza. Pero el elemento, y aquí, el elemento esencial de la justicia es restaurador, es sanador, reparador. Dios, por el lado de Dios. Ya, pero, ¿qué ocurre con las personas que quieren impedir el actuar de la justicia de Dios? ¿Qué ocurre con ellos? Ejemplo, Egipto, Israel. Dios quería actuar liberando, restaurando, sanando, rescatando. Entonces la justicia de Dios actuó a favor de Israel. Su sentido esencial y primordial de la justicia de Dios es restaurativo y se manifiesta en Israel. Pero hay un sentido secundario, ¿ya?, que no es la esencia, sino la consecuencia. Egipto sufre la consecuencia de querer detener el actuar restaurador de Dios. Estaba encima. Entonces, ¿comprende lo que estoy diciendo? Sí. La esencia. Lo voy a explicar de esta manera. En esta pieza, antes que llegáramos, estaba oscuro. Encendemos la luz. ¿Qué hace la oscuridad? Huye. Ya, pero el propósito de encender la luz era que la oscuridad huyera o era que se iluminara este lugar. Que se iluminara. Pero si yo explico, encendí la luz como diciendo, hice huir la oscuridad, ¿ya? ¿Me entenderían? Pero ustedes me dirían, qué extraña manera de decir las cosas. Uh-huh. ¿Ya? Sí, entiendo lo que usted está diciendo. Bueno, respecto a la justicia es lo mismo. La justicia es restaurativa, busca restaurar. Pero los enemigos del que busca ser restaurado quieren impedir que se restaure. Entonces los enemigos sufren la venganza de Dios. Pero la esencia de la justicia de Dios no es vengarse de los enemigos. La esencia de la justicia de Dios es restaurar a los suyos. ¿Por qué se venga de los enemigos? Porque los enemigos, la única opción que tienen es rendirse al actuar de la justicia de Dios. Pero los enemigos no se rinden al actuar de la justicia de Dios. Se oponen, ¿ya? Buscan establecer su propia justicia, sus propios dioses, su propio todo. Entonces, como no se rinden ante la justicia de Dios los trata como enemigos. Pero en la Biblia, el actuar de la justicia de Dios siempre es a favor, es descrita siempre a favor. Y cuando se habla de los enemigos
¿ya? No se habla de la justicia vengativa de Dios. Se habla de la venganza que es justa. Nótese la diferencia. La diferencia es, la justicia vengativa es lo mismo que la venganza que es justa. No. Pero la venganza viene de su justicia. ¿Por qué? Porque la justicia tiene como propósito esencial restaurar. Tengo estos enemigos que no buscan la restauración ni anhelan la restauración, se oponen a la restauración. Entonces, desde su justicia, Dios actúa vengativamente en contra de los que se oponen a la restauración de los suyos. Israel, tengo la justicia de Dios actuando sobre Israel. Egipto, tengo la venganza que es justa actuando contra Egipto. Pero esa distinción la Biblia siempre lo hace. Cuando va a hablar de justicia, siempre es a favor. ¿Sí? A ver, ¿la venganza es en contra o es a favor? ¿En contra de quién? ¿Del pueblo de Israel? En contra de los enemigos del pueblo de Israel. ¿Es en contra de ellos? De los enemigos. Siempre la venganza de Dios siempre es en contra de sus enemigos. ¿Ya? La venganza actúa en contra de los enemigos. Que tiene como consecuencia el restaurar a los suyos. Pero cuando hablamos de restauración de los suyos, no hablamos de la venganza, sino de la justicia. De la justicia. ¿Ya? Esas distinciones siempre, por eso, en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es importante, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ya, pero ahí, fíjate, las consecuencias de la definición del Evangelio. ¿Cómo ustedes entendían inicialmente el Evangelio? ¿Qué era? Para nosotros en el Antes. Sí, era leer Lucas, Marcos, Juan. Esos eran los 4 evangelios. Ya. Pero acuérdense que también ustedes lo escuchan como diciendo... Pero no sabíamos de la justicia de Dios. Exacto. Y es esencial entender estos conceptos. ¿Ya? Pero tampoco sabía, y si le explicaban el Evangelio, no se explicaban, me incluyo acá, no se explicaba en el Evangelio, Cristo murió por tus pecados. No, pero a mí sí, a mí me lo explicaban así. Porque usted nació en la iglesia. Porque usted nació en la iglesia cristiana. Sí, pero ustedes no. Ya. Nosotros no, entonces muy diferente. Ya. Nada más decían los 4 evangelios y esto, pero no explicaban que era. ¿Qué era el Evangelio? Ok, del mundo católico no. No, ellos explican en sus, por ejemplo, le vamos a llamar así, su escuela dominical o en la doctrina. Ellos no enseñan nada de la palabra de Dios, simplemente enseñan que los 10 mandamientos y todos los 10 mandamientos nada más son cosas metidas. En los 10 mandamientos no es lo mismo que los 10 mandamientos de la Biblia. Sí, porque el primer mandamiento, del mandamiento católico, cambiaron el no te hagas imagen con amarás al Señor tu Dios. Y eso lo pusieron ahí. Y entonces hicieron una distorsión. Bueno, en el catolicismo te van a decir entonces que el Evangelio son los 4 evangelios, pero no te van a explicar nada. Pero cuando yo, como nací en la iglesia evangélica, a mí me explicaron que el Evangelio era que Cristo murió por mis pecados. Pero nótese, es verdad que Cristo murió por mis pecados, pero ¿es verdad que eso es el Evangelio? No, porque si hablo solo de que Cristo murió, es una mala noticia. Porque se quedó ahí en la tumba, solo murió. ¿Ya? Entonces, si comprendemos y entendemos que el Evangelio es que Cristo murió por mis pecados y que resucitó, y que una vez que resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿ya? Entró ante el lugar mismo, el lugar santísimo de Dios, a la presencia de Dios por su sangre. Todo esto conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio. Ahora, nótese, el Evangelio, ahora puedo entender. Si yo entiendo que el Evangelio es la muerte de Jesús, solo entiendo eso, que el Evangelio es la muerte de Jesús, lo estoy entendiendo mal. ¿Ya?
Pero la gente lo entiende mal porque dice, Cristo murió por tus pecados. Ese es el evangelio, para la mayoría de la gente evangélica. ¿Ya? Y entonces entienden que la justicia se reveló en la muerte de Jesús. Y uno tiene que entender que la justicia fue la venganza de Dios que se reveló en la muerte de Jesús. Y uno dice, un momento, no está. Estás mal, estás definiendo a la justicia como el mundo lo entiende. ¿Ya? Como venganza. Nosotros no tenemos que desechar esas doctrinas del mundo que se meten en nuestra cabeza, en nuestro corazón. La justicia es la fidelidad de Dios a su palabra, la fidelidad de Dios por los suyos, la fidelidad de Dios a lo que Él ha dicho que va a hacer, la coherencia entre los dichos y los hechos. Ok. El evangelio es que Cristo, una vez que murió, después resucitó, luego ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Ahí está Cristo. Y todo esto lo hizo Cristo, se sentó allá por su sangre. Y nosotros tenemos libre entradas por esa sangre ante el trono de la gracia, según las Escrituras. ¿Verdad? Entonces, esto, la muerte, la resurrección, la ascensión, el hecho de que está en el trono, es el Evangelio. Esto revela la justicia, la Dikaiosune, la Sedek de Dios. ¿Ya? Y entonces uno dice, wow, qué fiel es mi Dios, qué fiel es nuestro Dios. Y entonces uno puede decir, como dice en la carta a los Hebreos, entrar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? A causa del Evangelio. Pues sí, pero acá no, ¿verdad? Porque acá hacen 9 rezos y todavía las misas y todavía para poder entrar. Claro. Y entonces, y ahí por eso él sigue el texto diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todo esto es por fe en el Evangelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, como dice. Sino para que el mundo sea salvo. Sí, y entonces es como, yo soy de los salvos. ¿Verdad? Entonces, Romanos 1:17 solo se entiende si es que comprendemos que Dikaiosune, la palabra que aparece ahí, Romanos 1:17 del griego, se mira desde esta perspectiva. Pero van de la mano con entender qué es el Evangelio. Si no se entiende qué es el Evangelio, no se entiende el versículo completo. Pero estas dos cosas, entender el Evangelio, entender qué es la justicia de Dios, es como si fuera una pirámide. Bueno, no sé si voy a poder. Pero mira. No sé. Mira, fíjate. Acá, supongamos que esto es una cascada más que una pirámide. ¿Ya? Y acá te dicen qué es el Evangelio. Y acá, el río que nace de acá va a ir afectando las otras pisos de la cascada. ¿Estamos? Y si definimos el Evangelio de la forma en que lo hemos definido, como aquel que resucitó de entre los muertos y está sentado en el trono, y él es rey, eso es el Evangelio. ¿Y qué esto revela? La justicia de Dios. Si entendemos eso, que esto es esto, que Él está en el trono, voy a ponerle sentado, porque murió por nuestros pecados, resucitó conforme a la Escritura y entró al lugar santísimo y está a la diestra de Dios Santo. Y nosotros tenemos entrada por su sangre ante el trono de la gracia. Ok, todo esto es el Evangelio. Y esto revela la justicia de Dios. O sea, la fidelidad de Dios, sus palabras, por amor de su nombre, para su gloria. La coherencia entre los dichos y los hechos de Dios.
La fidelidad de Dios para consigo mismo y para con su pueblo. La fidelidad de Dios a lo que Él ha dicho. Todo esto se revela en el Evangelio. Vamos a entender entonces quién es Dios. Va a afectar esto. ¿Quién es Dios? Va a afectar a la pregunta ¿quién es Dios? Y a esta pregunta la podemos decir: Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es Dios de rectitud, de justicia. Es confiable, Él nos ama y podemos descansar en su palabra. Y esto va a afectar el quién soy yo para Dios. Yo soy su hijo, que me amó aún antes que yo comprendiera nada, que procuró rescatarme y entregó a su hijo por amor a mí, para que yo pudiera conocerlo y alabarlo, y que me transformara en un adorador, y que a Él solo debo adoración. Y esto implica cómo he de vivir. Porque si yo entiendo esto, justicia, como venganza, yo vivo con miedo. Pero si lo entiendo como fidelidad, lo vivo con fe, con gracia, con misericordia, porque la gracia, la fidelidad que tuvo hacia mí, la misericordia que Dios tuvo hacia mí, he de mostrarle a los otros. ¿Ya? Y así podemos seguir, podemos continuar bajando la cascada y decir, ¿y cómo he de tratar el ambiente donde vivo? En la casa, en cuidar. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos los primeros de ser redimidos y después la creación entera. Entonces tenemos que ser buenos administradores del ambiente, de la creación. ¿Por qué? Porque esto afecta a esto, afecta a esto, afecta a esto, afecta a esto. ¿Ya? Y el concepto que tengan las personas del Evangelio y de la justicia de Dios va a afectar todas las áreas de su vida. Y esas áreas de su vida se van a ver afectadas por la comprensión del Evangelio y de la justicia. ¿Se dan cuenta de lo importante de esto? Y se va a afectar el cómo tú lees la Biblia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a ver la Biblia entendiendo que la justicia es venganza. Cada vez que aparece la palabra venganza te va a dar, o la palabra justicia la vas a entender por venganza. ¿Ya? Y cada hecho lo vas a interpretar a la luz de la venganza y de la ira de Dios. Sin embargo, yo les he estado diciendo que cada hecho de Dios debemos interpretarlo a la luz de la fidelidad de Dios. Inclusive cuando vivimos situaciones difíciles, y acá en son de broma y en son de verdad, la separación, la muerte de un ser amado, situaciones que insospechábamos que iban a pasar en nuestras vidas, tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ¿qué me está enseñando? ¿De qué manera me estás moldeando? ¿De qué manera me estás permitiéndote conocer más? De otra manera que jamás comprendería conocer. Señor, yo sé que esta muerte de mi ser amado, en el caso, por ejemplo, mi papá, mi mamá, en el caso de mi esposa, los papás de ella, pero también la hermana de ella, el cuñado de ella, el sobrino de ella, y así tenemos más muertos, tu marido, y tenemos muertos acumulados, tu marido igual, y las formas que se murieron, y uno queda así como, Señor, no entiendo, pero sabes, a pesar de que no entiendo, quiero que utilices esto para que te reveles a mi vida y para yo conocerte más, porque entiendo que esta vida solo tiene sentido en darte gloria. Mira, ¿por qué? Porque
que tú mereces con el Señor. Y fíjate, todo pasa por entender que Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios, pero afecta todas las áreas de nuestra vida. ¿Le parece, hermano? ¿Está de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya, estábamos diciendo, grabé la clase de hoy día, estábamos diciendo que es necesario entender qué es la justicia de Dios. La debemos entender como la fidelidad de Dios a su promesa, por amor de su nombre para su gloria, la coherencia entre los dichos y los hechos de Dios. Estoy dando varias definiciones. La fidelidad de Dios a lo que Él ha dicho y actúa conforme a lo dicho, y que la justicia de Dios es esencialmente restaurativa, redentora, rescata, sana. Esa es la justicia de Dios. Pero los que se oponen al actuar de la justicia de Dios, Egipto se opuso al actuar de la justicia de Dios, tiene como consecuencia la venganza de Dios contra Egipto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Egipto no quiso que la justicia de Dios actuara en Israel liberando. Pero cuando Egipto se opone a Dios, Dios actúa vengativamente en contra de Egipto. Pero ocurre que a esta venganza no le podemos llamar justicia, pero sí podemos decir que esa venganza es justa. ¿Ya? Porque la venganza viene desde su justicia, pero no que la justicia sea lo mismo que venganza. La Escritura siempre hace esa distinción. La venganza es justa, pero la venganza no es justicia, pero la venganza es justa. Porque la justicia tiene que ver con proteger. ¿Ya? Y la venganza es consecuencia de la protección que Dios estaba haciendo sobre Israel. Estábamos diciendo también que el Evangelio no solo es ir a la misa, los 4 evangelios, los rezos, no. Tampoco es la muerte de Cristo, que hasta ahí si decimos que el Evangelio es solo la muerte de Cristo, llegamos hasta la mitad y es una mala noticia. Estábamos diciendo que el Evangelio es la resurrección de Cristo de entre los muertos, y después de su resurrección, Él ascendió y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, a la diestra de Dios. Y que tenemos entrada ante el trono de la gracia por la sangre del que ha resucitado. La buena noticia es que Cristo resucitó y se sentó en el trono y en el rey. Entonces, el Evangelio y la justicia de Dios, Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela, que se revela su fidelidad. Y que esto, como si fuera una cascada en la punta de arriba, afecta toda nuestra comprensión de la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Quién yo soy para Dios? ¿Cómo he de comportarme con los demás? ¿Cómo he de cuidar mi medio ambiente? Todo eso, partiendo solamente al definir qué es el Evangelio y qué es la justicia de Dios. ¿Ya? Bueno, y con esto terminamos nuestra clase de escuela dominical, pero previamente vamos a orar.